La enésima infiel. Manuel descubrió somnoliento un martes en la mañana muy temprano, por la imagen de la puerta de la casa que el vidrio del esquinero de la sala reflejaba hacia la cámara principal, que su esposa lo engañaba con el mensajero de Federal Express. Para el jueves ya se había desbarrancado en las culpabilidades mutuas y ajenas y en los martirios de los indicios y las antigüedades. En ningún momento entre el día de la revelación y el domingo de aquella semana se le ocurrió a Manuel, atosigado interiormente por las acusaciones y los juicios, una forma satisfactoria, por lo menos en parte, de resolver anímica, moral y socialmente su problema. Fue hasta la mañana del lunes cuando, después de escuchar a su mujer decirle en el desayuno que esa tarde saldría con su prima Carmela a comprar zapatos y ver las tiendas del nuevo shopping de Santa Úrsula, se le vino a la mente a Manuel la idea más extemporánea, anacrónica y tardía que pudo habérsele ocurrido para explorar su infierno. Y a la luz de lo que acabó pasando aquel día, inútil e inconveniente además, admirador de Columbo, Kojak, MacGyver y cuanto detective público o privado infectaba la programación de la televisión de los setentas y ochentas con sus series policíacas prefabricadas, Manuel sacó su gabardina gris, el sombrero de ala corta y caída heredado de su padre y las gafas oscuras que compró un día de sol vacacional en Acapulco, y los llevó consigo sin ponérselos hasta la oficina. Ahí encontró la forma de cobrar rápidamente su quincena y salir antes de la hora. Condujo hasta su casa, se acicaló dentro del auto como pudo y se apostó afuera, y unos metros más adelante, sobre la acera de enfrente, para esperar la salida de la recién descubierta puta. Lo de recién descubierta hay que aclararlo ya, porque sí es cierto que Manuel hasta unos días antes no se había dado cuenta del pie del que cojeaba su muy discreta e hipócrita esposa. Es mucho más verdad, y verdad contundente, que Enésima, así se llamaba, lo engañó prácticamente desde siempre. Siempre, significado en este caso, desde novios, desde comprometidos, desde recién casados, desde poco antes de nacer el primer hijo, desde 40 días después de que nació Manuelito, desde que celebraron sus bodas de papel, desde siempre, pues. Y lo más significativo resultaba en que la felicidad de la esposa, además de permanente, fue siempre múltiple. Se manoseó, se acarició, se besuqueó, se revolcó, se tendió, se puso en cuatro, se puso de lomos, se hincó, se acostó y levantó y abrió las piernas, los ojos, las fosas nasales, los oídos, las heridas que tardaban en cicatrizarle, el trasero y la boca con el primo y el mejor amigo de Manuel, cuando Enésima y él iban apenas en la secundaria, con el papá de Manuel, cuando pasó ella al baño la noche en que Manuel la llevó a conocer a sus padres, con el socio de Manuel, con el jefe de Manuel, con el que manejaba el camión que les llevaba el gas estacionario al primer departamento que habitaron en Copilco, con el casero dueño del departamento, cuando les pasaba a cobrar las rentas cada vez con más asiduidad, y al final, hasta cada 3 días en vez de mandar a su secretaria, con el carnicero, con el tapicero, el plomero, el portero del edificio del segundo departamento que alquilaron, con el lechero, claro, con el médico de Manuelita, con el ortopedista, con el dentista, claro, con el ginecólogo, claro, claro, con el instructor de pesas y aeróbics, claro, 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 con el sobrino de Manuel, con el vendedor ambulante de fruta de la esquina y con el de a media cuadra, con el vendedor de seguros que una sola vez tocó la puerta para ofrecerles un plan maravilloso y a los 10 minutos, en la cama ya de enésima, ya solo pensaba en meter y sacar y asegurarle mejor a esa mujer el coño, que para como lo movía, abría y apretaba, debía tasarse en por lo menos valer $1.000.000, con el maestro de inglés de Manuelito y también con el de geografía, con la esposa y la hija del de piano, porque la infidelidad de Enésima cubría todos los géneros y especies, con el perro pastor del vecino, con el Rottweiler de los Martínez, con el caballo del ingeniero González el día que fueron a las cuadras de su rancho, y Manuel y el ingeniero se adelantaron a la casa principal para hacer una llamada de larga distancia, con el padre callado, siempre dentro del confesionario y levantándose ambos los faldones a las carreras, con el pastor protestante del Templo de los Santos Múltiples del Reino de los 9 días, con uno de los evangelizadores visitacasas de los penúltimos días, con uno del Hare Krishna, bueno, hasta con las patas desatornillables de la cama,
la bomba de la bicicleta y la engrapadora de níquel con forma parecida a un pene estilizado que tenía Manuel en su estudio. El furor uterino vaginal clitoriano de Enésima era incontenible, permanente y desaforado, y siempre, siempre creciente. Ella era digna de aparecer en el libro de récord Guinness si ese se publicara en ejecuciones asombrosas en los anales de la putería, como debería hacer, e incluir las de hombres, mujeres y gays, como en el caso de muchos de los hombres de este planeta. A Manuel le habría resultado más razonable y práctico preguntarse mejor, ¿con quién no lo engañaba su mujer? Así que nunca pensó el esposo, timado por antonomasia, que el seguimiento subrepticio de aquel día se convertiría en un tour erótico y pornográfico de los más variados colores, sabores, olores y formas, y completamente instructivo para él en su caso. Ya a las 3 cuadras, el autotaxi que Enésima había pedido al sitio 186 se detuvo a la sombra de un almendro gigante antes de llegar a Héroes de la Contrarrevolución, y Manuel vio desde su propio auto y rojo por las develaciones de lo nunca ni por error, ni en sueños anteriores de su vida sospechado, cómo el taxi se zarandeaba por los movimientos apasionados de sus ocupantes, cómo los pies de Enésima sobresalían y se percibían entre los claros de los reflejos de cristal trasero y lindezas por el estilo. Cuando acabaron, y todavía en el colmo de la desvergüenza y el desparpajo, el taxista bajó y se subió al asiento del frente, pero no al del conductor, sino al del acompañante, y sentado ahí, con la portezuela abierta, las piernas descansando hacia afuera, recibió una felación olímpica de parte de una Enésima arrodillada en la banqueta y protegida de casi la totalidad de los curiosos por la propia puerta del auto y el tronco del árbol. Ay, si su entrada vaginal pudiera abrirse elástica, solo un poquito más, ya que no le faltaba mucho, la de maravillas que Enésima podría haber hecho con el tronco de ese árbol. La sorpresa de lo inimaginable y la diferencia entre la realidad y sus esquemas formados a través de los años evitaron el llanto de dolor y rabia en Manuel. La escena era para él simplemente inconcebible. El taxi retornó después su camino y fue a detenerse ya casi al caer la noche frente a la entrada de un café de chinos viejos, cerca del centro de la ciudad, como los que todavía hay algunos por ayuntamiento. Manuel descendió de su carro y, escondido tras un poste de metal verde de luz, alcanzó a ver entre los espacios libres que dejaban las charolas de pan, tras los vidrios del aparador y las vitrinas, cómo las piernas y las nalgas de Enésima hacían el amor detrás de la barra del café, con quien parecía ser el dueño del local. El chino, tan chaparrito como ella, resultó a veces aún más fogoso, y Manuel pudo oír un par de gritos de placer del hombre que llegaban inclusive hasta un poco más lejos de donde él espiaba. Al terminar Enésima, se acomodó sus ropas, pero en vez de salir a la calle, se dirigió al fondo del café. Manuel se imaginó que al baño, por un afán morboso y masoquista, el esposo cornudo múltiple en vías de descubrir hasta qué punto merecía ser nominado al premio de el mayor de los astados del mundo occidental. Entró al negocio y se dirigió al chino. Hizo el mismo análisis que había hecho cuando el taxista bajó de su auto la primera vez, aunque en esta ocasión de manera más consciente. Comparó las cualidades físicas del sujeto con las suyas propias en un intento de crítica o justificación a los deslices de la piruja desbordante. El chino le pareció todavía más insignificante que el tipo del taxi, ni el bulto aún palpitante a la altura de la ingle le pareció nada del otro mundo. Cuidando de hacerlo rápido y viendo de reojo la salida del baño de mujeres, Manuel le preguntó al chino si tenían algún tipo de buffet. Lo hizo más que nada para escuchar la voz, el estilo, la educación del comerciante, tratando de encontrar en ese caso una razón poderosa para la infidelidad de su esposa, sin saber que su esposa no necesitaba razones, ni con mucho poderosas para putear con quien fuera, o tal vez que la única razón era más que poderosa en el caso de Enésima. Era una puta hecha y derecha, de corazón, y punto. Tratando de pensar también Manuel qué otra cosa preguntar y sobre todo, qué era realmente lo que quería saber. Las miradas furtivas a la puerta del baño convencieron al chino de que el visitante andaba en realidad en busca de los atractivos que el café ofrecía cada noche a los clientes en la parte de atrás del establecimiento. Le gustó el aspecto de Manuel, le inspiró confianza,
y aunque por costumbre solo admitía a nuevos clientes recomendados, se dedicó a darle una oportunidad al que creyó informado de alguna manera por gente de confianza. El chino le guiñó el ojo, vio hacia el baño y le dijo que eran 5,000 pesos. Manuel no entendió al principio, pero casi en el acto, vislumbró de lo que se trataba. Era de que pagara por algo que el chino le entregaría en los baños. Desorientado, confundido y nervioso, sacó la mayor parte del efectivo de la quincena que había cobrado. Se la entregó desamparado y se dirigió con un poco de miedo hacia donde el chino lo guiaba con las señas de sus dedos y las muecas de su cara. Llegó al baño de hombres y volteó a ver al chino. Este le indicó que en el de mujeres. Manuel abrió la puerta con cuidado, lentamente, esperando encontrarse con Enésima de un momento a otro. Sintió un poco de angustia, carraspeó ligeramente y puso su mano en la puerta como amortiguador para que no hiciera ruido al cerrarla. No sabía qué esperar exactamente, pero sí quería pillar por sorpresa a la infiel. Avanzó. Se asomó a los dos privados con taza que tenía el baño de mujeres. No vio a nadie. La puerta se abrió tras de él, y el chino asomó la cabeza sonriente con los ojos cerrados por completo. Le indicó a Manuel con movimientos rápidos de las manos y los brazos que empujara la pared que estaba al lado del último de los privados del baño. Salió rápidamente. Manuel la empujó dudoso, y a la tercera vez, la pared se deslizó hacia la izquierda y dejó abierto un pasillo de unos 80 centímetros de ancho. El cornudo echó un último vistazo en redondo, buscando a la mancornadora, antes de comprender que ella también había entrado por ahí hacia otra parte, y avanzó, tratando de ajustar sus pupilas a la oscuridad reinante. Sintió que el camino iba siempre en su vida, aunque en una pendiente muy ligera. 2 pasos después, giró de nuevo para ver cómo se cerraba el pedazo de muro que se había corrido originalmente. Quedó Manuel sumido en una oscuridad completa. Caminó muy despacio y con las manos extendidas para sentir algún obstáculo, con el oído aguzado, queriendo escuchar alguna cosa. Percibió un olor dulzón que llegaba de donde debía encontrarse el techo del pasadizo. Levantó su cabeza tratando de oler mejor. Sus manos tocaron de repente el muro del final del pasillo, y poco después de descubrir que se trataba de una parte que en el camino daba vuelta a la izquierda, Manuel se dio cuenta de que en sus dedos había quedado una sustancia viscosa. En la oscuridad, frotó sus dedos unos contra otros, tratando de secarlos, y sintió cómo se le pegaban por lo que habían tocado. Parecían un engrudo con algunos grumos. Se detuvo y percibió que la sustancia pegajosa en sus dedos olía a lo que salía del techo del pasadizo, aroma dulce estilo algodón de azúcar. Se aproximó a otra parte de la pared para comprobar si también estaba embadurnada de la sustancia chiclosa. Pasó sus manos por la superficie y descubrió que no solo se encontraba llena de la misma materia, sino que ésta salía de delgadas rendijas a lo largo de la pared, unas y otras en sentido transversal, cruzando la pared de abajo arriba. En algunos puntos se amontonaba la sustancia. Manuel la quitó con un dedo a lo largo de las hendiduras y se espantó al descubrir un diminuto rayo de luz. Se acercó para ver qué había del otro lado, pero no distinguió más que luz intensa. Al acercar su cara a la pared, el olor de la sustancia dulce, picante y penetrante le produjo un poco de secreción salival y deseo de probarlo, metérselo a la boca. Lo hizo. Era como un chicle, lo suficientemente suave como para desear tragárselo. Asqueado de pronto sin saber ni qué estaba metiéndose, Manuel escupió la bola de la sustancia que se había formado bajo su lengua. Se limpió los labios con el dorso de su mano derecha y, desesperado, trató de secarse completamente las dos manos con su pantalón y su saco. Continuó avanzando siempre ascendiendo, y unos pasos más adelante repitió la operación en otra de las hendiduras de la pared, un poco más grande. Apareció una rendija con luz aún mayor que la otra, pero que igualmente impedía ver hacia el otro lado, algo que no fuera más que claridad cegadora, luz de día, de rayos de sol, posiblemente de halógeno, algo por el estilo. Dejó abierto el resquicio como había dejado el anterior. Notó un color rosado intenso en el líquido pegajoso, y que la poca luz que entraba al pasillo solo le permitía vislumbrar el camino que seguía o hacia dónde se dirigía. Como en la rendija anterior, la poca luz que penetraba y la forma en lo que lo hacía no servían para alumbrar más allá de unos centímetros.
Unos 10 metros más adelante, el pasillo dio vuelta otra vez, ahora hacia la derecha, y Manuel caminó otro tanto en completa oscuridad, solo percibiendo el olor, ya mareado a estas alturas, y tratando también de escuchar algún sonido, por débil que fuera, lo que no consiguió hasta casi llegar al final de su camino. Dudó entre si eran gritos amortiguados por las paredes de una gran cantidad de personas, ahora convertidos en murmullos nada más, o aplausos, o pataleos de gente. Por ahí y por allá se escuchaban esporádicamente jadeos de hombres y mujeres en grupos. Acercó su oreja derecha a uno de los muros, tratando de oír mejor, pero el olor le advirtió de la sustancia pegajosa, y cuidó de no acercarse demasiado. Al llegar al punto del camino donde era imposible ya seguir en ninguna dirección, empujó la pared del fondo 3 veces y obtuvo el resultado intuido. La pared se deslizó como la del baño, igualmente hacia la izquierda, y Manuel entró en una gran sala, enorme, con múltiples reflectores de luz blanquísima y llena de gente. El techo era mucho más alto que el del pasadizo y completamente blanco, como las paredes y el piso. Avanzó entre personas desnudas paradas informalmente y de manera relajada a lo ancho de la sala, en hileras que formaban como filas de teatro, pero estas todas a la misma altura y sin butacas. Solo gente de pie, una al lado de la otra, hombro con hombro, o tomados de la mano, abrazadas en pareja, o en grupos pequeños, pero siempre viendo hacia el centro de la gran habitación. Absortas, Manuel avanzó tan asombrado, que no supo muy bien después, cuando hizo su declaración ante la policía, si las parejas estaban acariciándose sus partes mientras observaban al frente, o simplemente entrelazadas. La única verdad es que ninguna de ellas reparó en la parodia de detective que sonambúlicamente avanzaba entre la multitud, entre fila y fila de personas. En el piso albo había unos pequeños canales excavados en el mismo material del suelo, mármol o cemento blanco muy pulido, y daba para percibir, y Manuel los notó, pero atraído, y llevado a cada paso por la atención de todos dirigida hacia el centro de la sala, más brillante e iluminado que lo demás, no alcanzó a racionalizar qué eran, que en esos canales adelante y atrás de cada fila de personas, algunas orinaban, descargaban el semen de sus masturbaciones, cagaban, o una u otra cosa, o todas a la vez, unas doblándose hacia adelante y otras hacia atrás. Manuel se dirigió como pudo, pasando entre las personas, empujándolas al centro, iluminando y a unos metros de llegar, de una gran pecera ovalada de cristal gruesísimo, para aguantar la presión del agua. El enorme recipiente iba desde el piso hacia el techo. Fue caminando lentamente, cuidando de no tropezar, ni meter el pie en uno de los canales. Advirtió que estos tenían en algunos puntos unas pastillas color rosa mexicano intenso, estilo las de las tazas y mingitorios, como esas otras. Estas se iban deshaciendo con la corriente pastosa de los diversos líquidos corporales que en un ligero desnivel se dirigía hasta los extremos del cuarto. El flujo viscoso, así formado, provocó una mueca de reconocimiento y asco en Manuel, quien solo atinó a frotarse los dedos y a preguntarse por un momento cómo era posible que ni la sustancia en las paredes del pasadizo, ni ahí en la sala, produjese cualquier tipo de hedor insoportable. Pero sobre todo, avanzó viendo el gigantesco contenedor de agua, alucinante piscina transparente subterránea, rodeándolo atónito, casi cuanto las personas de la sala observando lo que ocurría en el interior de la magnífica pecera. Vio un tiburón juguetear entre las piernas y con el sexo de una mujer desnuda, que nadaba sumergida y simulaba o realmente hacía el amor con el escualo. Manuel, horrorizado, creyó que la devoraría hasta que se dio cuenta de que el animal no tenía uno solo de sus colmillos, y que la aproximación de sus mandíbulas al pubis de la mujer solo concluía en topetazos, rozones y frotamientos. Vio maravillado salir de atrás de una de las rocas, que junto con un poco de vegetación artificial adornaban la pecera, un pulpo del tamaño de una persona. El pulpo se aproximó a la mujer. En ese momento, Manuel dejó de avanzar rodeando la piscina transparente y se detuvo a observar lo que pasaría, hipnotizado. El pulpo abrazó con sus 8 tentáculos a la mujer. Parecía entrenado, exprofeso para saber colocar estratégicamente cada uno de sus tentáculos y ventosas en partes sensibles y eróticamente importantes de la mujer. Una extremidad chupaba un seno, otra otro,
Una más se introducía por atrás de la mujer, mientras dos ventosas del mismo tentáculo aplicábanse a una nalga cada una. Otro pie del pulpo se enroscaba en el muslo izquierdo de la mujer como acariciándolo, y otro más la abrazaba del abdomen, y llegaba en su extremidad hasta el bajo vientre de la mujer, en donde hacía movimientos de jaloneo. El sexto tentáculo rodeaba ambos pies y pantorrillas de la nadadora, aplicando sus ventosas en partes diversas de los mismos. El séptimo entraba directamente y por la longitud de la parte que quedaba afuera, aparentemente de forma total, hasta el fondo de las cavidades vaginales uterinas y ginecológicas de la mujer. El octavo y último tentáculo se enroscaba en espiral alrededor de la cabeza de la buceadora desnuda, de una forma y con unos movimientos que parecían danza sensual, de un enorme brazo negro sobre la frente. Oídos, nariz, labios, cabellos, párpados y boca de la mujer, que se contorsionaba extasiada, con todo su cuerpo primero, y después, como desesperada por la falta de aire, hasta parecerle a la audiencia y al propio Manuel que estaba a punto de morir asfixiada por tanto tiempo bajo el agua, sin equipo especial para respiración, solo mantenida viva por su capacidad respiratoria en la bocanada del aire que había tomado antes de sumergirse para realizar su espectáculo erótico, a punto de ahogarla entre sus tentáculos y el griterío de la multitud, como algo perfectamente ensayado y con precisión de décimas de segundo. El pulpo aflojó la presión y la mujer se desprendió enérgicamente de él para ascender hasta la superficie del agua, que la concurrencia solo podía ver desde abajo y en diagonal, y tomar el aire suficiente para volver a sumergirse y agradecer con señas y sonrisas submarinas los aplausos desgranados ya de la audiencia exaltada hasta el paroxismo. Solo hasta ese momento, cuando la mujer bajó de nuevo, y a pesar de estar familiarizado con esos músculos, esos cabellos, esos pechos, brazos, piernas y pelos pubianos, Manuel consiguió comprender cabalmente que se trataba ni más ni menos que de su enésima. Sí, era su propia mujer, su propia esposa, o más bien, la mujer de todos, la esposa de cualquiera, la que había ejecutado el acto formidable, a la que él sin saber había admirado en su osadía y armonía de formas musculares y movimientos, y por la que había sentido simpatía y miedo de que no pudiera terminar su exhibición con vida escapando a tiempo de los brazos del pulpo, la misma a la que quizás por lo sorpresivo del espectáculo, que fue encontrarla ahí, la misma a la que quizás por lo sorpresivo del espectáculo que fue encontrarla ahí, o por lo excitante de él mismo, o por la negación de que su propia mente estaba ejerciendo ante lo evidente, desde que casi en un mismo momento la vio ser besada y nalgueada por el mensajero de Federal Express, y salir de la casa y subir al taxi de sitio en la tarde, y darle una felación al chofer, y cachondearse con el chino, y caravanear acuáticamente la algarabía ovacionante de la concurrencia. Quiso no reconocer para nada en un intento de prolongar la toma de conciencia absoluta de que su mujer no llevaba una doble vida, sino 1 millón de vidas más. Reconocerla oficialmente y caer desmayado mientras veía casi sin ver cómo un segundo tiburón había aparecido en la pecera, salido de quién sabe dónde, ese sí con colmillos afilados al máximo y completos, y se abalanzaba sobre una enésima espantada, que apenas unos segundos antes acababa de atisbar entre la gente el rostro asombrosamente pálido de su marido. Había decidido volver a sumergirse en el agua con el pretexto de agradecer, como nunca lo hacía, los aplausos del público, solo para comprobar si efectivamente era su Manuel, el hombre atónito, único animal vestido en la sala que incrédulo, inmóvil, boquiabierto, había seguido esa noche el acto de ella, puta acuática irremediable y terca, que ahora, casi tocando ya con sus pies desnudos el fondo de la pecera, demostraba con la expresión desorbitada de sus ojos y sus movimientos inútiles de escape, que esa parte del show no había sido ensayada ni estaba prevista, al menos por ella de ninguna manera, para arrancarle el tiburón primero una parte interna del muslo, luego medio brazo, un seno, una pantorrilla con todo y pie, y toda una parte del tronco, justo a la altura de los intestinos. Le llevó a Manuel solo unos segundos. En la inconsciencia que siguió, ya no alcanzó a escuchar los aplausos y gritos de una fracción entusiasta del público, los comentarios en voz baja de otra más ecuánime, los gritos de otras mujeres y otros hombres impresionados con terror, y a punto,
como él, de desmayarse, los jadeos de quienes se masturbaban sincrónicamente con el acto y llegaron junto con el clímax de la carnicería al éxtasis, ni los ruidos menores de excrementos y líquidos corporales vaciando los cuerpos vivos y abandonándolos por orgasmos pánicos a flojo esfínteres para ir a caer en los canales de desagües ubicados en el piso, o un poco fuera de ellos, o hasta con exactitud en las pastillas alemanas rosas, perfumadas químicamente para la desodorización perfecta rapidísima del ambiente. Lo cargaron entre cuatro y lo llevaron a la pequeña sala de emergencias acondicionada para casos como el suyo, aunque no en el sentido de hombres, llegando a ver sin suponerlo a su mujer, pretendidamente casta, honesta y fiel, haciendo el amor públicamente con cefalópodos y tiburones, y luego descuartizada por animales marinos carniceros, hasta quedar reducida a añicos y sangre drenada. Eso ya era demasiado, sino en el más conservador de aquellos en el que el espectador imparcial acaba por perderse en la intensidad del acto carnal desarrollado en la pecera. En un descuido de los que trataban de reanimarlo, salió corriendo y cruzó a trompicones siempre descendiendo y en sentido inverso en el pasillo que lo había llevado hasta la sala del show acuático. Fue cayéndose cada 3 o 4 metros por la desesperación y la debilidad en sus piernas, por la gabardina abierta revoloteando y entrelazándose entre ellas, y por el susto y la impresión, pero consiguió salir al baño de mujeres por la pared de atrás. Lo recorrió ya sin sombrero ni lentes oscuros, ni curiosidad, ni nada. Salió por la puerta que daba al interior del café de chinos y lo atravesó llevándose de encuentro mesas y sillas, sin querer ni saber si el chino que lo había recibido estaba ahí todavía, o quién más. Él no se detuvo hasta llegar a la avenida Independencia. Se abrazó del poste de un semáforo para no volverse a caer, y se fue resbalando poco a poquito sin soltarlo, mientras perdía por segunda vez el conocimiento aquella noche. Tomó conciencia real de las cosas hasta que se dio cuenta de que acababa de hacer una acusación formal con relatorio, interrogatorio y todo incluido, frente a las autoridades de la tercera delegación y contra el café de chinos. No me acuerdo el nombre, no me fijé realmente. Yo andaba más preocupado por las otras cosas, le digo. No, no es que esté drogado, es que me siento medio ausente, como entre nubes. No crea que es fácil ver, ni ve uno todos los días a su esposa ser devorada por un tiburón. Y no, no digo que a su esposa la de usted, quiero decir a la esposa de uno, devorada por un tiburón, y haciendo el amor con otro tiburón. Bueno, quiero decir también con otro taxista, y con un pulpo. No importó mucho, pues nadie inició ninguna averiguación previa. Los agentes del Ministerio Público buscaron rastros del aliento alcohólico y hasta signos de consumo de drogas, pero nada, y ninguno le creyó. Únicamente el jefe de agentes de zona, Ramón Buencamino, creyó absolutamente todo cuando se lo contaron los otros agentes, entre risas de escarnio e incredulidad. Él sabía que sí había sido cierto, y que aquel hombre decía la verdad punto por punto. No solo iba a buen camino cada fin de semana a presenciar el espectáculo del chino, sino que coincidentalmente, esa misma noche, había sido él uno de los que se habían masturbado en la intimidad discreta del deslumbramiento de los otros ojos por los reflectores, sin pena ni prejuicios ni complejos, y alcanzando el clímax por tercera vez, y eyaculado por cuarta al momento en que la chaparrita que había hecho el espectáculo empezó a despedir borbotones de sangre por sus partes nobles. Manuel percibió ya muy tarde esa noche que tomaba un camión hacia su casa. Le había dado miedo conducir o caminar por los andenes a unos centímetros de las vías del metro. En el camino, somnoliento y aletargado por la cruda moral, mantenido medio consciente apenas por el millón de baches y topes que hacían brincotear ininterrumpidamente al vehículo, pensó en los años pasados de manera absolutamente ingenua al lado de Enésima, en lo puta que ahora él alcanzaba a intuir que ella había sido, pues de golpe se le vinieron detalles mínimos a la mente, agigantados ya por la claridad del nuevo contexto en que los recordaba, una mirada de su mujer al periodiquero, un encontrarla saliendo del edificio de al lado, un brazo del proveedor muy pegadito al de ella en la cena de negocios, un rasgo de su hijo Manuelito que no se hallaba en la cara de ningún miembro de su propia familia, ni la de su esposa. Pensó también Manuel en las prostitutas, las que cobraban,
y a ellas las absolvió, mientras las iba viendo formaditas y en grupos a lo largo de los senderos de faroles bajo los anuncios luminosos multicolores brillantes de la calle 8, tras la ventanilla del camión y esperanzadoramente tras las vitrinas de los aparadores. No hacía su esposa. Durante varias cuadras pensó en castigos de Dios, venganzas, karmas y cosas por el estilo. El problema, pensó con amargura, no es hacerlo con varios o con muchos, o muchas por necesidad, o por gusto o por convicción. El real problema es cuando no se hace de corazón y con quien se vive. Ya en su cama, después de haberse bebido 3 cuartos de botella de alitro de ron Bacardí, y de haber llorado por dentro y sin llanto un trío de veces en el sofá floreado de la sala de estar, con las piernas estiradas y medio desvestido, justo cuando se iba quedando dormido, sintió que toda la experiencia había sido o estaba siendo solo un sueño, que su mujer estaba por llegar, apenas un poco tarde como de costumbre, y que no era posible que ella lo engañara, que puesto a pensar en esos momentos, si es que realmente le había sido infiel, o le era, y de aquella manera, prefería quedarse dormido de una vez. Hay cosas que es mejor no pensar mucho, como la inútil necesidad de haberle hecho al ensarapado, yendo a investigar quién sabe qué, en la casi absoluta inconsciencia del sueño, de la urgencia, de la huida psicológica de su infierno desatado, y del entumecimiento por el alcohol y el dolor, mezclados y aún no digeridos. Manuel hasta tuvo una pequeña erección y un poco de comezón interna en los testículos, al pensar que le gustaría ir a ver a la noche siguiente, una vez más el espectáculo de la chaparrita esa, que dicen que lo hace en una pecera gigante, con pulpos y tiburones.